Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de Podcast Univillar. Hoy tenemos a un gran invitado, al flaco villarista Fernando Castillo, por si no sabían cómo se llama. Y tenemos como coentrevistadora a Adriana Salazar. Bienvenido, flaco, bienvenido, Adri. Gracias, Wilman. Muchísimas gracias, don Wilman Cortés. Gracias, Adri. Vale, flaco, pues la idea de hoy es hablar un poco de billar, conocer un poco más allá de lo que no sabemos del flaco villarista. Y pues la pregunta obligada de contando, ¿cómo llegó a este mundo del billar? Yo creo que pertenezco a la generación que empezó en el colegio, alrededor de los 15 años. ¿Usted estudió, flaco? Pasé por el colegio y la universidad, Existían los imagínense. colegios en esa época. Ya existía. Y las universidades. Más o menos a los 15 años, en un colegio de Bogotá, empecé alternando los bolos y el billar. Usted y yo compartimos el mismo colegio, ¿no, flaco? ¿Cómo no? Y los billares todavía existen en el barrio La Estrada y Bosque Popular. Detrás del colegio Cafán, para que Detrás sepan. del Entonces, colegio Cafán. Claro que el flaco tiene unas cuantas generaciones antes, unas cuantas promociones antes. Dos nomás, para que vayan viendo ahí, Saquen cuentas. para que saquemos cuentas. Bueno, realmente empecé jugando libres alrededor de los 15 años. Arrancó con libres, ok. Sí, arranqué con libres. ¿Llegó a jugar bien libres? ¿Cuántas se corrió de...? Yo por lo De menos chorro. puedo decir algo muy curioso, no soy de los que dice, uy, mi mayor tacada fue 130, no. Yo creo que nunca No pasé. creeríamos que haya sido ese. Fui un jugador bueno promedio, ¿ok? Que llegó a hacer varias series de 20-25 en un chico. Pudo llegar a hacer eso. Nunca fui una serie de hice 300, no. Gané, no, 2 veces que es subcampeón, me acuerdo en un billar famoso acá de Bogotá. Es que verdad. ¿Cuál no, era? El Clever, en Clever. el Prado veraniego. No, ni idea. Sí. No, yo sí es que no hago parte de esa generación, entonces es. Cuando te entrevistemos a ti sabremos, Adri, de cuál es tu ¿Cómo? generación. ¿Cómo llega uno a ser medallista? Bueno, pues póngale cuidado que sí, empezamos, uno veía la mesa de tres bandas como ya los duros, ¿no? Entonces uno jugaba libres, 2 veces quedé subcampeón y lo curioso es que las 2 veces yo como llegaba a la casa con un trofeo, porque en esa época de todas maneras mis papás, Estaba estudiando. claro, yo estaba, se supone que en la universidad y de hecho lo estaba, pero imagínate cómo llega uno con un trofeo, no, pues, llegué subcampeón de billar libres. Tuve la fortuna desde ese momento de conocer a grandes billaristas de Bogotá que ya jugaban muy bien libres, que ellos sí hacían series de mayores a 50 y con ellos empecé también a jugar tres bandas. Luego, ¿Alguno conocido que se pueda mencionar o no? Era sabe, más... sabe que en este billar, el famoso Montprix, Ah, Mopri, un jugador que era cliente de acá. era cliente de él, lo conocí por allá en el año 95-96 en ese billar Clever. Y pues era un jugador para nuestra época muy destacado cuando hasta ahora uno estaba iniciando a jugar. Ok. Bueno, ¿y cómo eso fue la parte aficionada? Entonces en el colegio y fue estudiando, pero ¿en qué momento se dedicó ya como a las tres bandas o también jugó pool? Cuéntenos cómo evolucionó el billar ahí, flaco. Mire que en ese mismo billar Clever llegó una vez un loco, ya no recuerdo, y dijo, oiga, mire, un libro, unas fotocopias, base 50. Y nosotros ya empezábamos a alternar, o sea, ya cada vez jugábamos un poquito más tres bandas. Y llegó con las primeras fotocopias del base 50 y nosotros, ¿qué es eso? No, es que mire, esto se hace de tal forma, esto no sé qué. Y fue la primera vez que me empecé como a interesar y dije, uy, ¿cómo así que eso tiene números, matemáticas, triángulos, sumas, restas? Venga para acá. Me acuerdo en la inocencia billarística que fui y le dije a mi hermano, que era un billarista también promedio bueno universitario, le dije, mire lo que me conseguí. O sea que si yo me aprendo esto, ya nunca vuelvo a estar echado, porque uno se acuerda que en esa época uno decía, uy, me eché. Me eché, sí. Benfer, qué pena que te interrumpa, pero para esa época habían más mesas de libres que de tres bandas, ¿no? O sea, se tenía que el que jugaba tres bandas, entre comillas, sabía más de billar que el que jugaba libres, a pesar de que había más mesas de libres. Lo bonito es que todo el mundo a raíz de eso, uno entraba a un billar y
10 mesas de libre, una Ajá, de tres una de bandas. Y tres se llamaba sí. La Potrero. Uno decía, juguemos Sí. en La En Potrero. en Potrero. Potrero, sí. Pero mira que eso era muy chévere porque todos tenemos que hacer el curso obligatorio de primero jugar libres para luego jugar Y, tres eh, bandas. primaria. y además que jugaba uno era Rosario, ¿no? En la mesa de libres. Entonces uno jugaba a hacer una de tres bandas nomás en la de libres y ya ahí eso era como Sí, sí. Se la ha- que más jugaba tres bandas. Se arriesgaba uno a ser imposibles porque yo me acuerdo que había en Sí, Rosario sí, sí. de la séptima Como el gogó, sancocho. tres bandas, Sí, sí. el famoso sancocho, y tú dices, no pueden hacer la tres bandas y se van a meter a hacer la gogó o la italiana, ¿sabes cuál? ¿Se La acuerda de italiana, sí, claro, pegándole a la recibida, la número Todas- 2, que la todas número le pegan. 1 le pega a la 2 y la 2 a la 3. O la que no Exactamente. tocaba bandas. Pero entonces, Ojo. bueno, precisamente lo digo es porque si llegó el libro de base 50 era porque ya empezaba a, digamos, como hacer más la tres bandas que la libre en ese momento. Claro, O sea, esa porque, transición. porque ya, digamos, empieza uno como a voltear a mirar más allá y cuando llegaron con ese libro, a mí me pareció chistoso porque dije, ya, o sea, si yo me aprendo esto, no vuelvo a echarme. O sea, no existe la oportunidad de, uy, me eché, porque Descubrí si el usted- santo grial con eso ya. Exacto, uno dice, no, esto ya me dice, sume, reste y pégale y ya. Y bueno, han pasado más o menos 30 y tantos de años y no, señor, eso no Me es sigo así. sigo Me echado. eché. No cambió. Sigo Me echado. eché. Oiga, Flaco, ya que habla usted del tema de la libre y que, por ejemplo, usted sabe que nosotros tenemos en Univillar a Carlos Vallejo Chinchina, tenemos un curso de carambola libre. ¿Qué tanta importancia le da usted a la libre? ¿Usted sí cree que un billarista debería, antes de pasar a las tres bandas, tener unas bases de libre y, por qué no, de pool, que estábamos viendo ahorita con Adri? ¿Qué opina usted de eso? ¿O usted cree que no es tan necesario como muchos pasar directo a las tres bandas? Yo creo que es que hay dos escuelas, hasta tres escuelas de formación, o llamaré uno como en la literatura, corrientes, en el arte más bien, la corriente, la primera, la segunda y la tercera. Yo sí creo que hoy en día favorecería que hiciera el curso de libres y tres bandas, pero realmente las nuevas tendencias y la disciplina y los métodos de entrenamiento dan para formar a una persona desde cero sin que pase por las libres. Sin embargo, uno se da cuenta que en los procesos de formación hay cosas que solo dieron el haber jugado libres. Es decir, hay muchas posiciones donde uno, a raíz de haber jugado libres, entiende que un ángulo es más factible o menos factible para hacer una carambola. Y eso solo se dio jugando libres. Por más de que usted, digamos, pueda entrenar y exista todo el curso completo de entrenamiento para aficionados o para profesionales, hay un componente que solo lo va a jugar libres. Pero sabe, Flaco, que ahorita que hablábamos usted y yo antes de este capítulo de, por ejemplo, acabamos de ver una final de Tran y ese manejo de velocidades y lo manejas tú también en el pool, ese manejo de la 2, de la recibidora, hay un poco de cosas que da la fundamentación. De por sí creo que escuchaba a Alexander Salazar en su curso que decía que uno de los grandes errores de los billaristas de tres bandas es que atacan muy duro, muy fuerte, y ese manejo de velocidades creo que lo da mucho la fundamentación de la libre y del pool. Totalmente, porque en la medida en que, pues, como que su cerebro vaya aumentando la biblioteca, como le digo yo, en la medida en que uno vaya reconociendo, pues obviamente a usted el billar de tres bandas lo puede empezar como ir abarcando más poco a poco. En las libres, por ejemplo, se caracteriza esos golpes más cortos, por ejemplo, más a la bola donde pega, la pongo acá, voy, vuelvo. Eso para las tres bandas tiene un aporte inmenso, porque usted ya tiene el concepto de velocidad, de golpe, como dices tú en el pool, de mate, de corrido, por ejemplo, inclusive es más compatible a veces las libres y el pool en ese sentido. Los golpes de mate en el billar de libres son fantásticos. Vea que en tres bandas poco se ve, pero entiende uno el concepto, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que de todas maneras una persona sí debería, o por lo menos altérnelo, juegue pool, juegue libres y haga como una Artístico masa también. artístico totalmente para el tema de la muñeca y vaya haciendo un compendio, su cerebro se va a ir cada vez como creciendo en ese sentido, va ganando confianza, va ganando amplitud en esa visión, en el campo espacial del juego y seguramente a uno pues, le va a ir mucho mejor. Total.
Bueno, y entonces ese flaco billarista que en ese momento era Fernando Castillo nada más, ¿cómo siguió evolucionando? ¿Se dedicó después a las tres bandas? Usted alguna vez me contó que estuvo por las zonas del Valle. Al principio era solamente un tema amateur, también creo que le gustaba echarle traguito. ¿Cómo fue ese tema? Vea que eso sí no. Y el que me conoce sabe que yo toda la vida billarista. Por un lado, pues, digamos que la edad normal de para rumbear, tomar, pero sabe que yo en el billar, y le consta a todo el mundo, nunca ni aposté ni tomé. Okay. No podía alternar el alcohol con... Perdía la coordinación. Le perdía el gusto. Okay. Y como le decía a mucha gente, si es a tomar, pues venga, nos ponemos a tomar. Pero si es a jugar, nos ponemos a jugar billar. Buen consejo. Pero realmente yo nunca le hallé a gente que le encanta como esa adrenalina de... Ese es como el cuento de... ¿Se acuerda ese cuento antiguo de entre más borracho manejo mejor? Sí. Entonces decía, no, es que yo borracho juego más. No, hombre, eso no existe. Exacto, mire que en el billar pasa lo mismo. Es que yo me acuerdo en la época que decía, no, el tipo no, borracho juega más. ¿Sabe qué sí No, pasa? ¿Sabe qué sí poco... pasa, flaco? Que yo creo que es que hay personas que son muy, llamémoslo, tímidas o están inhibidas y hay un pico en el que el alcohol las desinhibe y les desata ese juego, pero hay un momento en el que ya el alcohol cumple su función y baja. Es una mentira. En algún capítulo Discovery Channel o algo por el estilo, cogieron pilotos de profesionales y les marcaban una vuelta y marcaban su vuelta, les empezaban a dar traguito a poquitos vueltas y empieza a bajar y empieza a bajar, se salían de la pista y eso le pasa igual al billarista. O sea, mire, yo sí creo rotundamente que usted no necesita para ganar, digamos, tenacidad en el juego, ni tomar alcohol ni apostar. Y esto sí es muy sencillo. Porque acá en Colombia está el tema, es que para que coja fuerza, para que usted coja temple, apueste. Pues déjeme decirle que ningún jugador vietnamita, ni turco, ni coreano apuesta. Algunos sí. Pues yo también creo que debe existir. Creo, o sea, creo que como en todo. A los deben coreanos que yo haber, sepa les encantan las apuestas. Un momento, espere porque este está chévere. No, lo digo con conocimiento de causa. En el 2023 y 2024 he tenido la oportunidad de ir a varios países por temas de billar. Allá no existe la apuesta. De hecho, no existe el pagar, el pierde y paga. Allá los clubes es todo americano. Es decir, hay una convicción del juego, de la disciplina, de las ganas digamos, de ese ímpetu de ganar y de competir. Acá hay una corriente de jugadores que tiene el tema de muy parecido al trago. Entonces, si no es tomado, entonces no es capaz de sacar todo su potencial. Entonces, si no es apostando tampoco. Así que el pierde y paga es una pequeña apuesta, ¿o no? El pierde y paga es una pequeña apuesta. A mí me parece que el tema es muy cultural y digamos que aportando un poquito a tu comentario de coger perrenque, ¿fue que dijiste? Sí, tenacidad, sí, perrenque, okay. Berraquera. Busquen ahí perrenque. Sí, es una palabra bien casual. A mí sí me parece que la apuesta no aporta tanto a eso como si de pronto el foguearse, el tener más contacto, o sea, jugar y jugar y jugar más, es decir, como lograr ese equilibrio entre el entrenamiento y la competencia, irse a foguear con gente que juegue mucho más que uno y mucho más seguido, o sea, que a uno le toque perder también, pero que también en cierta medida uno se exija, me parece que aporta más que en la misma apuesta. A mí por lo menos me han dicho apuesta y yo creo no que soy los apostadores lo que pasa es que desarrollan como un poquito esa tensión, el vivir con esa tensión que nosotros vivimos cuando jugamos, por ejemplo, torneos. Yo tampoco soy apostador, pero cuando hago torneos, esa tensión más o menos la viven cuando juegan la apuesta. Entonces desarrollan un poquito más esa coraza, esa piel de rinoceronte más fuerte que el que simplemente juega solamente la parte lúdica y la parte de con los amigos, que no tiene mayor estrés que perder la partida. Sí, lo que puede pasa ser. Es que una cosa es la competencia, qué pena, Fer, una cosa es la competencia en los torneos, digamos, en los billares, y otra cosa es en la competencia, por ejemplo, a nivel nacional, en un distrital, o sea, ya ponerse uno el chaleco de Bogotá o bueno, ojalá en algún momento el de Colombia, eso tiene que tener un peso impresionante y lo que se siente pues debe ser bien diferente. Yo creo que hay tipos de jugadores, porque es que también acá hay que diferenciar la afición versus el deporte. Okay. Pero yo creo que también hay que diferenciarlo porque... El billar lúdico y el billar competitivo. Claro. ¿Y tú en cuál estás? Usted
Empecemos que yo soy un billarista desde los 15 años, que poco a poco se fue también encaminando al tema de la formación. Y como formador, pues hay una parte íntegra que uno debe transmitir a la persona. Como deportista, pues eso no existe. Entonces yo creo que eso hay que partirlo en dos. Si uno mira a los deportistas formados como deportistas, olvídese que ellos apuestan. Y no solo en el billar, coja cualquier deporte. Mire, es más, individual, porque no vamos a meter el tema del fútbol y las apuestas. El deportista. Si usted mira el tenis, por ejemplo, el golf, el deportista ni toma ni apuesta. Entonces va a decir, en el golf sí, de forma aficionada. Estamos hablando del profesionalismo. Entonces yo creo que eso también hay que partirlo en dos. Les paso un dato. En varios cursos de coaching de psicología deportiva, más que coaching de psicología formal deportiva, dicen que una de las etapas que usted, el deportista, debe lograr es lo que tú dices, sentir y salirse de la zona cómoda a hacer un fogueo donde usted se siente incómodo y pueda poner a prueba su capacidad, su entrenamiento, tanto en la mesa como mental. Eso vale más que apostar. Pero vuelvo y digo, estamos hablando del nivel profesional, el tuyo, por ejemplo. ¿Sí? Okay. El de, bueno, cualquier deportista, Daniel Morales, JJ, Fernando Díaz, todos estos que conocemos, deportistas. ¿Okay? Entonces dice que las 10.000 horas que sacan muchos, usted para volverse maestro, para ser experto. Usted para volverse maestro necesita 10.000 horas y bueno, divídalas en lo que lee 10.000 horas. Dice, no es suficiente. Porque es que a partir de las 10.000 horas, usted tiene que salir al campo, usted tiene que salir a la guerra, usted tiene que sentirse incómodo, usted tiene que sortear muchas situaciones. Eso hace parte. No, es sumado a las 10.000 horas. Y fíjese que eso es lo que sí termina formando al deportista. Okay. A mí me encanta ahora en el tenis, por ejemplo, y es que es muy calcado lo que pasa en el billar, el golf y el tenis. Mire a Carlos Alcaraz. Esa expresividad que el tipo tiene, el tipo ya de entrada lo va como asustando, versus otros que son muy calmados, pero por dentro están controlando la ansiedad, las emociones, e igual tienen garra, son más inteligentes, analizan al enemigo. Ellos hicieron todo ese curso. Entonces en el billar a mí me parece que pasa lo mismo. Volviendo a lo anterior, entonces, ni tomé, ni aposté, y ahora sí que menos, soy fiel creyente del deporte como billar. Bueno, Flaco, antes de llegar a la pregunta que va a ser obligatoria de lo que parte de su historia como Fernando al Flaco Villarista, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué nos perdimos de esa parte antes de? Lo que muchos no saben es que yo, de todas maneras, tuve la oportunidad de conocer e interactuar, no tanto jugar, porque tampoco tenía el juego. Pero conocí toda la vieja guardia del billar, desde aquel momento que me pasaron el libro del base 50 y ya no me voy a echar, ya esto es el santo grial. En el 92. ¿A quién conociste, Alan? Cuéntanos. A José Gómez. Empecé ya viendo a José Gómez en un Panamericano en el Patriarca. 53,13. Sí, a mí, yo estudiaba en la Santo Tomás y no iba allá porque me exigían consumo, por ejemplo. Y para mí creo que eran como 15.000 pesos de la época y eso era como unos 20 paquetes de papas y unas 10 gaseosas, más o menos. Entonces, Yo conocí el Patriarca cuando inauguraron el Salón VIP, que el invitado especial era Jaime Bedoya. Y había, precisamente en ese entonces, yo estaba recién en la universidad y estaban inaugurando el Salón VIP, estaba Bedoya en su mejor momento y había un torneo femenino. Recuerdo que fue la primera vez que vi las mujeres con chaleco y corbatín compitiendo. Mire que había el Patriarca, el Internacional Caracas con 58. Ahí estaba Jaime Bedoya, Manuel Celis, lo recuerdo. Bueno, José Gómez. A veces iba al Colombia, pues claro, uno pelado veía a Eleazar, por ejemplo. Sí. No, Eleazar, o sea, Pedro González papá. Conocí y alcancé a ver jugar, esto suena como si tuviera 80 años, pero casi. Pero sí, casi. yo creo pero que bueno, yo no tengo referencias tuve en lo la de oportunidad. Bedoya y en este Eleazar. capítulo del pasado en presente. Sí. Es más, ¿y qué es el pasado en presente? Este tiene mi misma edad. Tuve la fortuna de todavía ver jugando al Pote González, tal vez el jugador más grande que haya tenido Colombia en su momento, después de Jaime Bedoya. El Pote González
fue el primer jugador de billar, y me corrigen las imprecisiones porque pues algo se olvida, pero fue el primer jugador de billar que sí saltó a Europa, Ok. jugó billar, ganó, creo que él se enfrentó a Raymond Seulemans. La historia dice que le ganó, de pronto falló en algo, pero la historia dice que el Pote sí le ganó a Raymond Seulemans. Ahí en los Toca llamar a comentarios Jaime. nos corrigen. Ahí en los comentarios me corrigen, de pronto Jaime Carrasco toca que... ¿Será que algún día usted La trae a Jaime Biblia. Bedoya aquí para que le hagamos una entrevista? Jaime Bedoya lo conocí, pues el hombre estaba en su máximo esplendor. En su prime. En su prime, digamos que lo que es hoy en día JJ, Pedro, Huerné. pues en esa época yo tuve la fortuna de verlo jugar, de buenas, ¿cómo está? Y apenas lo miraron, ¿no? Como, pero lo Fue saludaban. un tiempo largo el de él, ¿no? O sea, Sí, eso. en Una, su top, una era del sí, billar colombiano fue Jaime claro. fue Bedoya. largo, largo. El que abrió la puerta a todo fue el Pote González. Realmente usted pregunte Buen por dato. él. Ganó los títulos, fue un jugador excepcional. Yo creo que todo el mundo de esa vieja guardia lo reconoce como el pionero realmente del billar en Colombia. Obviamente hay muchos detrás de las bambalinas, pues billaristas hay miles, ¿no? Obviamente Mario Criales, por ejemplo. ¿Y quién no habló de Mario Criales? Pero el Pote sí vino a ser el referente del billar, que le cede el turno a Jaime Bedoya, a José Gómez. Ellos viajan, juegan todavía también con Raymond Seulemans, la vieja guardia, y ahí empiezan a cruzarse con los nuevos. Jaspers, Zanetti, mi sensei Saginer, Kudrow, cuando ya ellos empezaban a tener 20 años, 22 años, entonces Sus ellos, inicios. claro, en las partidas del 94, 95 ellos eran peladitos. Creo que él era que Chinchina reconoce como el mayor jugador de libres, ay, se me olvida el nombre, de Medellín. ¿Quién sería? Ay, se No, me yo escapa sí. el nombre. Él, en un capítulo de Flaco Villarista, él lo nombra. A él yo lo vi jugar y yo me acuerdo en el Patriarca hace un reto. Ole, cuidado. Y le dice, bueno, yo le voy a ir poniendo las bolas, ¿no? Y en la medida en que yo voy poniendo las bolas, le apuesto a que siempre cabe tipo tenía como un transportador de esos de plástico de la época. Y siempre voy a poder meter el transportador o una hoja, es decir, que las bolas El no se pegaban. espacio. Siempre estaba el espacio. Pues llega y cogía, vea, ahí cabe, y ahí cabe. Y se iba llevando las bolas. Si las bolas se pegaban o no entraba porque movía la bola, él pagaba. Nunca lo vi pagar. Eso, sí, era... Los juegos. No, era una cosa espectacular. Jaime Bedoya tiene la historia que él primero dominó las libres, por ejemplo. Por eso Y ese muy bien. golpe tan Claramente, exquisito. sí. Él dominó las libres, dominó parte del pool, dominó las tres bandas, por ejemplo. Entonces tuve la fortuna y siempre habrá que reconocerle algo, que ahí es donde el billar se me abre totalmente. Ya fallecido Jaime Restrepo, él perteneció a esa vieja guardia con todos, con Jaime Bedoya, con José Gómez, con Marco Lacerna, que creo que usted Lo conocí, alguna vez sí, lo sí, conoció, con Navia, Ok. con Navia, Escritor de libros, sí. es que tiene un librito y siempre anda con sus libritos ahí de billar en billar. Jaime Restrepo llega al billar del Canoso Villarista de Parme, Manizalita, y fue uno de los mejores jugadores de billar artístico que tuvo Colombia. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que él no era digamos que no era un frontman, o sea, él no sí. era, por ejemplo, Miguel Torres, sí ya tenía un reconocimiento, ya tenía una popularidad, pero realmente Jaime Restrepo, y lo reconoce el mismo hoy en día Jaime Bedoya, se iban por todos los billares haciendo exhibiciones y era 100% empírico. Un tipo aprendió empírico a hacer yo no sé cuántas figuras del billar artístico y hacía la L y no sé qué y sí sé más, y tenía una capacidad absurda de jugar billar artístico y fue un muy buen jugador de billar a tres bandas. Él me cogió a mí dos de Parmen y me dijo, venga, lo voy a enseñar. Me empezó a mejorar el tema del sistema base 50. Él fue el primero que tuvo el libro del Atlas del billar, el Position Play. Venga para acá. Este es el Position Play, este es el Atlas. Todos los que nombra Jaime Carrasco en los capítulos. Los capítulos. El SIT,
del CID, el DPM, todo se lo sabía Jaime Restrepo. Él, muchos dirán, y si es tan bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no figuró? Se conocía entre todos, pero bueno, esa sí es una historia personal. El hombre, como muchos billaristas de la época, el paisa, a N que le gustaba más, ¿no? Un traguito. El traguito y el aguardiente. Y bueno, pues ahí sí, nada que hacer. Ok. Pero fue un muy buen jugador y él es el que termina a mí abriéndome el billar más técnico de pensar y decir, mire, hay una relación entre espacio y efecto, tómese, léase el libro de Argüello. Él era buenísima gente, él conmigo, él me cedió mucho billar, nunca fue como un poco egoísta, Sí, como sí. dice Parme, habían billaristas de la época Eso te iba a decir, que en esa época tacaban. no era tan No cuentas. vistoso el billar, o sea, el que No. sabía lo guardaba su Sí, porque era como que me van a ganar con eso. Sí. Alguien me contaba creo que era José María Ketglas, un día que vino acá, dijo que había, por ejemplo, los hermanos, creo que eran Navarra, de Argentina, bueno, unos muy grandes billaristas, y se fueron a la tumba y se llevaron Todo lo que sabía. sabían o lo que habían descubierto o lo que manejaban, porque era eso, era muy cerrado, que hoy día, gracias a por las ejemplo, como redes, usted y mucha igual. gente, es muy abierto. Y yo creo que en gran parte por eso es que también los promedios y todo eso han subido, porque el El conocimiento se ha hecho billar en mucho. general creería yo que ya no se ve como se veía antes y no es como tan de poquitos. Ahora es de muchos el billar. Por eso es que los Decía- marranitos están en extinción. Decía Parmenio en esa época, decía, son tan egoístas algunos que cuando usted se para detrás a ver cómo tacan, ellos tacan por otro lado. Para que usted no le Yo eso sí reconozca, lo había no, es en escuchado, eso serio. sí lo había escuchado de... Claro, usted tacaba para otro lado de otra forma para que no le descubrieran su secreto. Sí. Cuando yo iba mirando, que no vea, eso me lo reservo para cuando toque. O sea, esos eran los niños de las evaluaciones en el colegio que ponían Sí, allá sí, el sí, brazo así, allá sí, para que nadie y se no les me mire, copie. no me mire. Para terminar esa parte, pues fue Jaime Restrepo el que empezó a hacerme todos los libros. Yo tenía una tía ya fallecida, toda su vida fue librera, fue una persona muy culta. Tuvo librería en Colombia y fue asesora de, ese sí, también historia antigua. En Colombia existía una librería de Buchholz, yo no sé si usted se acuerda. Creo que sí me suena. Ni idea. Me suena. Buchholz era una librería súper, pegadita. sí, sí, sí. Bueno, una librería mucho más, digamos, high class. Y ella me regalaba libros de billar también, los de Valeriano. Perea, Parea. Sí, Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, sí, sí. Clásico. con amor y afecto. Y efecto. Y efecto. Tengo como 2 libros de él. Mi tía me los regalaba. Los que me pasó Jaime Restrepo, que con el tiempo se desapareció el del Position Play. Y ahora ese libro vale como 1,5 millones. Si lo consigue, Lo tengo. vale original. como 1,5 millones. ¿Se lo tiene original? Ah, exactamente. Vale como 2 millones. Ahora vale 2 millones. Se lo voy a dejar. Ahora, Se lo voy a dejar en. A 3. lo que estamos hablando, él taca por otro lado cuando uno lo está mirando. O sea que ahí sí taca bien. Volvamos al flaco billarista. Bueno, y prácticamente ese billar, donde Parme a raíz de Jaime Restrepo, y esta historia la conocen por el flaco billarista, Jaime Restrepo era un tipo muy entralón, él conocido de Toño Tavares y de Don Jolenito por ser manizalita, se conocía con toda la élite y en esa época la feria de Manizales era un evento, mejor dicho, yo creo que tiene más relevancia que hoy en día, menos personas, pero más selecto, Muy exclusivo. más exclusivo, ¿sí? No había quali. Sí habían el algunos, quali. ya se empezaba en esa época a formar el cual y la cuestión es que Jaime Restrepo sí conocía a los grandes billaristas y a los que no, como era un país centralón, pues el tipo le hablaba a todo el mundo y cuando la Copa Costeña del 99, 2000, 2003 y todo eso, pues como fuera, fue el que trajo donde Parme a Dani Sánchez, a Curó, bueno, un mexicano que todavía juega, el peruano Ramón Rodríguez, todos ellos, y tuvimos la oportunidad de jugar con ellos en esa época, a diferencia de otros, digamos que entre comillas un poco más fácil verlos ahí al lado, fue por Jaime Restrepo que también se tuvo acceso a todos ellos y bueno, se compartió y entonces el billar cada vez se me hacía como más interesante, ¿no? Ok.
Bueno, Flaco, pasemos al grueso del tema. ¿En qué momento usted se convierte en el Flaco Villarista? ¿Cómo surgió la idea o qué fue lo que pasó ahí para que usted dijera voy a cambiar mi rol de villarista amateur, aficionado, a volverme un poco más Serio. hacia explicar, Serio. hacia la docencia? No, eso todavía no ha pasado, pero ¿qué pasó ahí, Flaco? ¿Cómo fue esa historia? Para contar esa historia y darle un sentido, hay que contar primero algo. Yo estudié en la universidad, alternaba con un trabajo. En esa época empezaban esos temas de los outsourcing, de los call centers y todo eso, y trabajaba en servicio al cliente. Llegó un momento en que trabajé para ETV Carvajal, ya como profesional. Y resulta que yo una vez, en un tema de procesos que yo lideraba, tenía problemas con las personas nuevas que ingresaban y no tenían claro el proceso. O sea, no había una selección, no había una capacitación. Una selección sí, pero no una capacitación. Yo creé un programa de capacitación como yo creía que debía ser. Y como ingeniero, yo creo que el programa debe ser de la siguiente forma: dura tantos días, esto. Se lo entregué a mi jefe y le dije, mire, yo creo que el programa de capacitación es ese, por esto y por esto. Imagínense que de ahí en adelante empieza una carrera profesional mía en temas de entrenamiento y desarrollo. Carvajal, que es una empresa, pues de todas maneras sigue siendo una de las más importantes de Colombia. Carvajal me hace parte en esa empresa, porque yo soy un grupo empresarial del área de entrenamiento y desarrollo. Y empiezan a formarme a mí como un entrenador profesional. Y pues yo también tenía como esa madera y tenía la lógica, los procesos de entrenamiento, y yo trabajé con ellos como 5 años más o menos. Después de esos 5 años ya hice otro tipo de carrera ya en operaciones y todo eso, pero a mí me quedó todo ese bagaje de ser un buen entrenador, de ser un buen coordinador de entrenamiento y de ser un buen director de entrenamiento. Ese es el paréntesis para entender al Flaco Villarista, porque el Flaco Villarista lo que hizo fue toda su experiencia en entrenamiento y desarrollo empezar a trasladarla al billar. De hecho, en una empresa familiar, y todavía están en los videos en YouTube, yo ya venía haciéndolo en la empresa familiar, en la pandemia, haciendo tutoriales, cursos, y ya tenía un engagement. Ya empezaba el tema, sino que mire que la pandemia fue la que hizo un giro y me hizo abandonar, pero por pandemia, el tema de la empresa familiar en ese sentido, y pasarme al billar. Y el billar fue por Parme, realmente fue por el Canoso Villarista, para volver a impulsarle el billar. Le dije, venga Parme, yo conozco unas estrategias que están funcionaban en esta empresa familiar, yo trabajé en esto, hice esto, bueno, muchas cosas, estudié esto, hice esto, no sé qué, esto da resultado. Y me acuerdo que el Canoso Villarista me dijo, ayúdenme, o sea, este billar es suyo, haga lo que sea. Haga lo que sea. Ese es el Flaco Villarista hoy. Yo me empecé a dar cuenta que empecé a tener como una atracción frente a lo que hacía. Y dije yo, venga, acá se pueden hacer tutoriales de billar. Hay que reconocer que hubo unos antes, ¿no? Hanner, al maestro del billar. Sí. Hanner es como el pionero, ¿no es cierto? Acá en Colombia. El señor de Solo Series de México también hizo un buen trabajo. Rubén Crespo. Creo que él era el más visto, pero hablo de acá en Colombia, creo que Hanner, ¿no es cierto? El maestro del billar. Tiene mucho trabajo. Sin embargo, vea cómo es la vida. Yo nunca lo planeé. Yo nunca vi a Hanner como venga a ver qué hace Hanner o venga a ver qué hace Rubén Crespo. No, yo lo hice intuitivo, lo suyo, intuitivo, pero sí tenía un conocimiento de todo esto que había leído. Me empecé a dar cuenta que había un potencial y que el billar es infinito, que el billar realmente es infinito, porque a la gente le gustó. Mire que cuando yo trabajaba en los temas de entrenamiento en Carvajal, la gente, cuando yo capacitaba grupos, la gente me pedía a mí, con Fernando, tal vez por la espontaneidad o bueno, lo que sea. Cobraba menos. ¿Cómo es que decía su amigo? Podrá conseguir habrá mejores pero no más baratos.
Pasó lo mismo con el flaco billarista, la gente empezó como a entender un poco más, a comprender más el billar y durante 4 años se ha venido trabajando. Obviamente a mí me ha tocado estudiar, obviamente he tenido que estudiar el billar punto a punto. Yo creo que mi meta es de una forma sana, competitivamente, y se lo dije a Jaime Carrasco, voy a llegar y estoy a esto de saber el mismo billar que usted sabe y más, recogiendo experiencias de otros países. Claro. Pero sí, la verdad, he tenido que estudiar punto a punto. La cuestión es saber trasladar ese conocimiento técnico a algo que sea útil, que sea didáctico, que sea fácil de entender, fácil de comprender, pero sí se esté dando el concepto técnico de todo el billar. A mí me parece que el éxito suyo, no sé si usted lo ve desde la misma óptica, es el transmitir un billar de aprendizaje más hacia el aficionado y no hacia el que quiere ser campeón del mundo. Lógicamente, muchos querrán eso, algo, pero acercarse un poco más al billar de a pie, llamémoslo así, al billar de la calle, al del club, al de la persona que todos los días tiene retos en sus carambolas, en sus figuras. Creo que ese ha sido su éxito, ¿no, Flaco? Sí, realmente todo lo que es el flaco billarista está más dado al billar aficionado. Personalmente, digamos como otra faceta que no se muestra en este canal de YouTube, está el tema profesional como entrenador. Es decir, yo he ido estudiando, he ido certificándome como entrenador. En la parte de psicología deportiva también me estoy tratando de certificar para formar deportistas profesionales. Y ahora Eri, que nos acompaña, pues hace parte del Team Búfalo. Ellas ya eran profesionales con Sonia Chala y con Soledad, pero la idea es aportarles ya profesionalmente y yo estar en la capacidad de ser un entrenador que las pueda llevar a un nivel Yo profesional. tengo ahí, con relación a eso, bueno, tengo 2 cosas. Una, la percepción que dice Wilman, sí me parece que Fernando ha logrado el éxito es a raíz de su lenguaje. O sea, su lenguaje tanto en la mesa como en los videos que hace, que realmente, o sea, lo hace ver como sencillo, como fácil, como asequible para todos realmente el billar. Yo he escuchado comentarios de personas que lo conocen a uno, que sabe que pues que uno lo distingue, entonces no, es que a mí me gusta mucho Fernando porque lo explica muy fácil, él de pronto entonces no se va tanto, si explica el sistema, no se queda solamente en los números o en la fórmula, sino que lo hace ver de una forma muy sencilla. Y bueno, y si te tengo una pregunta con relación a lo que dices del equipo, tenemos la oportunidad de trabajar juntos como entrenador y pues yo siendo la que él entrena, ¿cómo te sientes en esa faceta de entrenador? Yo creo que a mí me ha tocado partir en 3. Los que me dan palo cuando van cuando empecé el flaco billarista, dicen, este no juega nada. Que por cierto le pasa ahí a ciertos influencers y bienvenidos a este mundo. Yo tuve la coraza de decir, no, espérese, o sea, No soy maestro. yo nunca he dicho que sea maestro, muéstrame un capítulo donde yo diga lo contrario. Yo siempre dije, yo soy un jugador de segunda. Y ahora sí, de segunda ronda, antes era de primera. Ya me eliminan en la segunda ronda. Segunda Eso baja. eso es un logro. Eso grandísimo. sí, ya en la Eso es un segunda, logro. ya soy un jugador de segunda. Lo que pasa es que acá he tenido que partir mi vida en varios segmentos. Uno, el deportista como deporte, Sí. como llegar a ser un billarista que sea deportista y que siempre esté en lugares representativos. Esa es una meta. Ok. Entiende uno que el billar es de mediano y largo plazo. Yo a todo el mundo le digo, esto es un tema de mediano y largo plazo. El billar no es cortoplacista. Usted debe tener mucha paciencia. Eso es lo que me ha tocado cruzar a mí. Ese puente que yo decidí cruzar. Fácil hubiera sido decir, solo me quedo generando contenido, no juego y salvo patria. Como hay profesores que conocemos que solo Que se no quieren juegan. enseñar y no compiten justamente por no cruzar ese miedo de que digan, usted enseña, pero después en la mesa no ejecuta o no hace exactamente lo que dice. Yo creería que no es tanto miedo, yo creería que también es que se enfocan realmente en una sola, o sea, es decir, Sí. me parece que lo que dice Fernando es tal cual, o sea,
De pronto él se dio la oportunidad, o sea, él mismo decide empezar a hacerlo como jugador también, a mejorar como jugador y eso, pero a mí me parece también que las personas que solamente se dedican a enseñar, pues posiblemente están muy enfocadas en eso y por eso no son deportistas o no son jugadores, sino que se quedan enseñando. Pero digamos que hay que tener valentía para hacer las dos cosas, porque el billar no es como, digamos, yo soy José Mourinho y digo, explico cómo debe hacer las cosas el jugador, pero yo no lo hago. En cambio en el billar, explicarlo y mandarse a hacerlo y mostrarse y exponerse a ese escarnio público, que todo el mundo mire a ver su promedio, cómo juega, requiere valentía. Lo que pasa ¿no? es que me parece que son dos facetas diferentes. O sea, Totalmente. o sea, porque no es lo mismo también, es como lo contrario, o sea, si le damos la vuelta, es como el jugador que quiere enseñar. No todos los jugadores que juegan espectacular saben enseñarlo y pueden tener mucho conocimiento y pueden saber mucho. No todos los jugadores de fútbol son técnicos, se pueden volver técnicos. No, toda la gente de afuera que ve fútbol es técnica, supuestamente, pero... Y villarista pero el también. tema es que todos saben, uno va a jugar y eso todos saben cómo ejecutarlo, qué velocidad porque no la atacó llevaba, por aquí, golpe, pero sí estaba paga por allá. Pero claro, o sea, lo que hoy sí me parece que en el caso de Fernández lo dice muy claro, o sea, él toma su decisión de empezar, o sea, digamos que ya te defines como que yo sé explicarlo, ahora dices, bueno, ya voy, digamos que por este camino voy, ahora quiero coger el camino también de empezar a jugarlo mejor, pero es una decisión tuya realmente. Es una decisión propia y eso fue de todas maneras es algo que cuesta y cuesta sangre, porque el asumir querer seguir jugando y llegar algún día a un ranking, llamémoslo así, pero también está la satisfacción que por otro lado, eso es algo que uno no tiene, como siempre he dicho yo, uno no tiene que poner carteles para decir qué estudio y qué no estudio, o sea, pongo acá detrás todos mis diplomas. Está la satisfacción que mi norte es también ser un muy buen entrenador, tanto aficionado como profesional, y pues creo que a ti te consta esa parte. Y de la cual entonces he seguido, como decía hace unos minutos, he estado estudiando, certificándome. Mira que ser deportista es buenísimo porque uno mismo se alimenta, ver a los deportistas, uno mismo alimenta todo eso y forma un compendio para llegar a ser un buen entrenador. A la final, digamos que los resultados son los que avalan de todas maneras. La medalla, te lo he dicho a ti, la medalla es solo para uno, pero el proceso realmente es lo que vale la pena, realmente el proceso, el crecimiento del deportista, es decir, yo cogí a este deportista acá, lo puse acá, eso es lo que realmente vale y tiene un reconocimiento. ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que, como digo, y te lo he dicho, el billar no es cortoplacista, eso es mediano y largo plazo. Estoy contando con que tenga paciencia, estudio, disciplina, tolerancia, confianza, seguridad, eso tiene todos los adjetivos. A la frustración, porque hay que tener mucha resistencia para la frustración. Ahí viene la parte mental, realmente eso se supera es pagando, eso no se supera. Como las depresiones, lo hemos dicho, ay, échele ganas. No, pero porque está triste. Mire, eso sí yo le voy a dar un consejo a todos los que sufren por temas de autoestima villarística, depresión villarística, tusa villarística. Eso se soluciona pagando. Ni siquiera creo yo que eso sea leyendo y escuchando podcasts de psicología deportiva, no. Eso es pagando con expertos. Y eso es una inversión que usted va a ver retribuida en un tiempo. ¿Ya? Entonces, de paso, por cierto, pues ese sí es un consejo. Está como durito, pero usted quiere superar el tema mental, pague. Y páguele a un experto en psicología deportiva. Tenemos planeado un curso en conjunto con un psicólogo muy bueno para el tema de psicología deportiva del billar. Está planeado, ya lo conceptualizamos, está esperando que la persona pueda estar acá porque vive en España, entonces, pero espero que el próximo año lo logremos. Con él yo hice el primer ciclo, luego he hecho 2 ciclos más con un muy buen psicólogo que realmente me dio el vuelco total y ya se empieza a ver reflejado en el juego. Okay. Ya soy un jugador de segunda, pero realmente el tema es pagando. Okay. O sea, realmente es por ahí. Entonces, para responder mi pregunta, ¿cómo te sientes como entrenador en esa faceta? Me siento mejor como entrenador que como deportista. El deportista es un logro personal, es una gloria, pero la vocación
de transmitir el conocimiento, de formar a una persona, llevarla de A a B, de B a C, de C a D, creo que esa satisfacción fue sí realmente para lo que nací. Le di 1000 vueltas a mi vida inventando negocios, ideas, bueno, emprendimientos, y vine a encontrar en el billar lo que realmente me llena, me motiva y trabajo, y es ser entrenador. Y no es fácil porque no somos fáciles para entrenar. Es que pasa lo mismo, pero ahí es donde viene uno a ser el deportista. Es que pasa lo mismo, pero ya entiende uno por qué luego de un proceso todavía se puede fallar, todavía se pierde. Sí, la persona que uno forma, en el caso de ustedes, ¿no? Entonces ahora las veo jugar y sufro más a veces viéndolas jugar que yo mismo cuando estoy adentro y todo el mundo encima a ver qué hace Flaco Villar y saber cómo taca, que eso al comienzo era duro. Ver jugar a Avery, por ejemplo, hijo, es durísimo porque empieza usted a hacer fuerza y ver. No, es que no hace caso. Pero no, entre otras no hace caso. Pero así mismo la satisfacción cuando el deportista hace lo que se entrenó, lo que se planeó, le cuento que eso no tiene precio. Muy bien. Flaco, yo recuerdo que cuando comenzamos con el vínculo con Univillar fue porque en algún momento usted y yo hablamos, dijimos, usted mismo me expresaba que, digamos, en su canal usted muestra mucho billar, pero en 10 minutos aproximadamente, que es lo que dura un capítulo de Flaco Villarista, se ve, como llamamos, la punta del iceberg, pero no se ve la parte profunda. Entonces, cuando en los cursos que hemos trabajado nosotros con el Flaco Villarista, tenemos un paquete de talleres que trabajamos con él acá en algún momento, que tiene varios talleres de distintos temas, más profundos, porque eran en sesiones de casi 2 horas que después tratamos de compilar, pero a veces se vuelven sesiones de 40 minutos de entrenamiento. Después usted desarrolló un curso que también nosotros comercializamos, que creo que es sobre el tema de cajones y cabañas, si recuerdo bien. Y últimamente usted desarrolló un tema de patrones de juego, que ya está también al aire, que son 60 patrones de juego, y viene la segunda temporada del próximo año de otros 60. ¿Cómo ha sido 120. esa conexión? 120. Son 120. ¿Cómo ha sido esa conexión entre lo que usted quiere transmitir en el Flaco Villarista y la parte de Univillar? ¿Es un complemento? ¿Qué ha buscado en esa parte de Flaco? Pues es el complemento realmente, porque 10 minutos no son suficientes para entender. Dice Fernando Díaz, y siempre me acordaré de esa frase: el billar ya todo está estudiado, pero no tiene que descubrirle nada. Pero tarda años de años en empezar usted a pasar de este porcentaje de conocimiento a este y de este a este. De asimilarlo. De adaptarlo a cada uno de nosotros. Univillar es una ventana y es una oportunidad para coger esos 10 minutos y ampliarlos. Y aún Univillar puede llegar a ser corto. Uno puede durar 6 meses estudiando solo cajones y no termina. Ahí viene un tema de simplicidad, de métodos de aprendizaje. Pregúntale a Miguel Poveda cuando lo ve entrenar. ¿Con cuál se queda usted? Uno puede hablar de rodadas 6 meses más y así cada tema. Es más, y no termina de descubrir el billar. Univillar es una ventana y es una oportunidad para ampliarlo. Me encanta es las tomas. Ya se explica más el tome de bola, la velocidad, las variables, lo que sucede, lo que los libros, los errores, lo que los libros no dicen. Yo le voy a dar un poquito de palo a ciertos generadores de contenido, no solo de Colombia. Muchas gráficas, mucho 3D, pero realmente le pasa lo mismo que los libros. Hay miles de variables. Tratamos de que en Univillar pueda abarcar un poquito más. Mire que en los 60 patrones yo trato de explicar es todas las variables. No es la posición exacta, porque eso no va a suceder. 60 patrones se trata de que usted aprenda a reconocer posición 1, 2 y 3 y qué va a pasar si hago esto pasa esto, si hago esto pasa esto. O sea, como muy binario el tema, ¿no? Sí. Muy sí y no. Si hago esto, puede suceder esto, si hago esto, puede suceder esto. Entonces, muchos libros y muchos generadores de contenido se quedan como en eso de muy plano, ¿no? Univillar nos ha dado la oportunidad a todos los que hemos pasado por acá de explicar el billar del mundo real. Okay. Si me permites aportar ahí, me parece que como
como consumidora de Univillar realmente. Y con el trabajo que tú llevas en tu canal de YouTube y en lo que hacemos nosotros también desde Miércoles de Pool, me parece que lo que nosotros tenemos también a favor es que ofrecemos una parte de fundamentación. Entonces, mientras tú también, o sea, digamos, mientras Fernando pues aporta con sus videos todo lo que él sabe, ustedes encuentran en Univillar también no solamente a Fernando, sino también a otros exponentes que también nos explican mucho de fundamentación, y es que tenemos que saber cómo seguir un paso a paso también. Hay veces la gente cree que para uno entender los 60 patrones hay que ver 100 veces el video de 60 patrones, y resulta que hay veces también falta devolvernos un poco, ir a la fundamentación, cómo nos estamos alineando, cómo nos estamos parando, lo que pues nosotros más o menos hemos intentado hacer también desde el Flaco Villarista, desde el canal de YouTube, y me parece que Wilman también tiene Univillar como tal, tiene varios paquetes también relacionados con. Sí, ha sido algo que yo creo que también el Flaco ha estado de acuerdo en eso, y es también el tema de ser multiprofesor, el darnos cuenta que y usted ha llevado por eso invitados a su canal, porque nos hemos dado cuenta de que con solo contratar, digamos, un profesor no es suficiente, hay que jugar. Yo algún día he dicho, me encantaría, por ejemplo, que nos pongamos a jugar 10 minutos, y cuando le quede esa partida, estoy seguro que se le viene a usted a la mente, esto lo aprendí de tal, esto me lo enseñó tal, esta jugada que va a pegar acá, se le viene a la mente tal profesor, tal jugador, tal cosa, y uno es como un arsenal de todo lo que ha aprendido de cada profesor y de lo que le ha encajado, porque es que posiblemente vino un profesor y me explicó este sistema clásico de esta manera y a mí no me conectó. Sí, no lo entendí, vino no de pronto después Jaime Carrasco y me lo explicó de esta manera y hice clic. Para los cajones esto, para esto, y se vuelve uno un arsenal que va puliendo poco a poco de lo que recibe de cada uno de los profesores. Te vas llenando de herramientas realmente de cada uno, entonces llegan las situaciones que se van presentando en la mesa, en el juego, y tienes de dónde cogerte para poder solucionar. Pero mire que creo que con los profesores, instructores o maestros pasa lo mismo que con los sistemas. Vamos a hacer un cajón. Hay 10 formas de hacerlo entre sistemas y métodos, porque no es lo mismo, se parecen. Sí. Le cuento 10, usted se queda con 2, ¿con cuáles? Las que usted más adaptó, entendió y trató de dominar. Y de esas 10 cogió 2, y de esas 2, lo mejor del billar es que usted tiene una efectividad entre un 70 y 80%, un élite. Porque siempre habrá un 10 a 20% que la falla. Sí, un margen de error. Entonces imagínense un jugador de segunda, efectividad del 50-60%. Mire que con los instructores pasa lo mismo. ¿Y qué me pasaba a mí? A usted lo zarandean como un chino chiquito. Venga, yo le enseño. Eso no es así. Es que coja el taco, es que haga esto, es que el golpe. Y todos tienen la razón. O sea, cuando hablamos de personas idóneas. Sí. No, hablemos de personas idóneas, ¿no? Resulta que también como consejo, opinión, quédese también con uno con el que usted más feeling y sea más acorde a su estilo de juego. Es decir, usted también tiene que construir su propio jugador, y es su propio jugador, y quédese con un instructor o profesor que usted encaje, incluido ese jugador que usted es. Es imposible que yo taque como taca Uvernay. O sea, por más que Uvernay me enseñe, nunca voy a hacer Uvernay ni el 50%, no tiene ni el biotipo, ni tengo el feeling. Gracias. Ni el feeling, ni esa rotación, ni el biotipo, ni la muñeca, ni la concepción. Y él me puede enseñar todo el billar del mundo. Yo tuve la fortuna de encajar en algo, digamos que en porcentajes, con Jaime Bedoya. Y ese día dije, acá me quedo. Porque yo iba como de tumbo en tumbo, y cada vez que a usted le cambian el golpe, se aguanta 6 meses en que vuelve y estabiliza el golpe, por lo menos 6 meses que usted vuelve y cambia el golpe. Todos entendemos que es que a uno le cambien el golpe. Y después lo cogió otro profesor, y lo mejor es que todos tienen razón, yo no estoy desconociéndolo. Manera, sí. Todos tienen razón, pero con Jaime Bedoya tuve la fortuna de encajar en la concepción de billar que él me enseñó, en el tipo de golpe, en cómo afronta el juego, y dije ese día, hasta acá me quedo, hasta nueva orden. Y me da un resultado espectacular. Un saludo, Jaime.
y mejor dicho, ahí me quedo. Entonces también es como una recomendación, no salte de profesor en profesor porque difícil, se va a confundir, Hay que se va tratar a confundir. de tomar lo que le sirva. Yo digo que en el aprendizaje de Univillar, yo digo que esto es como los pulmones. Tome todo el conocimiento que llega, quédese con lo que le sirva y el resto déjelo de lado. Coja solo lo que le sirve. Yo tengo muy buenos amigos que un día son Blondal y eso emulan a Blondal y 3 días después son Sagener y 8 días después son Jasper y todos quieren ser Cho. Eso no es así, usted tiene que encontrar su identidad, la forma eficaz y eficiente de su juego y esa es. Esto no es de bonito, esto no es de retros, esto es el que más puntos haga. Total. Y ese es el estilo de juego que ustedes Y logran. creo que yo también aportaría que, o sea, obviamente todo lo que ustedes puedan tomar externo, pero también lo que sea interno. Es decir, conocerse uno tanto que saber cuáles son las cosas que más se me facilitan, cuáles son las cosas que más se me dificultan, cuál realmente es mi golpe o en velocidad, porque por ejemplo en entrenamientos lo hemos hecho mucho, por más que yo quiera, no sé, llevar la bola a cierta distancia, de pronto mi cuerpo, mi contextura no da para, entonces tengo que ayudarme de otro tipo de cosas, entonces hay que también conocerse mucho uno, o sea, trabajar tanto en la mesa que logre uno también decir, bueno, porque hay gente que llega, ¿no? No, es que mira, tú coge y hazle así, y uno, pues digamos, a mí me Siempre, pasa ¿no? por dentro, ¿no? Yo respondo como, pues si yo tuviera su cuerpo, su fuerza, de pronto lo haría de esa manera, pero también es conocerse uno y también, o sea, y los límites que tiene uno también, hasta donde uno puede llegar. Mirábamos la partida de Tran ayer con Kuro 50-15 en la final de este máster en Blois, Francia. Dígame cuántas veces ejecutó una bola Tran. Ni una. Todas al Muy golpe. pocas, muy pocas. Todas al golpe, al golpe, al golpe. Decía Crespo, velocidad a llegar. Todas al golpe. No lo recuerdo, no le vi un corrido, no le vi un retro, no le vi una jalada, no lo recuerdo. Bueno, uno, le tocó. Sí, un Pero 10% de jugadas. Todas al golpe. Lo básico y muy entrenado. Tú O sea, ellos lo dices- hacen ver súper fácil. Tú el miércoles de Pool dices eso, siempre lo básico. Siempre. O sea, Todo si uno está maneja en la lo básico, fundamentación. si uno Un día- maneja lo básico, puede manejar Un día muy que bien. la primera vez que trajimos a Ketglass acá, haciendo pinitos, transmitimos en vivo por Facebook y los comentarios de la gente, pero es que explica las pagas, decía la gente. Anécdota siempre de Fernando Díaz, porque siempre hablo con él, pues que tuvo una afinidad enorme. Con mi tocayo, dijo algo muy chévere, creo que fue en el curso que hicimos de Unillar premundial, que en una partida que Un él curso tuvo, pendiente por editar, ¿no, Flaco? está por editar todavía, Próximamente. que en Es que hay una mucho material. partida las hizo todas. Y se acercó un muchacho y le dijo, pero así es muy fácil, solo cajones y vueltas. Solo le tardó 25 años lograr el billar No, de cajones y ¿cuántas vueltas. O sea, partidas no pierde uno por comerse cajones y vueltas? No, un día me puse a jugar con Jaime Carrasco, estábamos jugando y me decía, ay, cómo soy de buenas me quedó cajón, ay, ahora me quedó una vueltica. O sea, burlando, ay, cómo soy de buenas, el jueguito me está sonriendo, el jueguito me está sonriendo. Bueno, Flaco, jugadores referentes suyos a nivel mundial. indiscutiblemente solo uno. Semi-Sagener. ¿Por qué? Mire, con todo el debido respeto de Frédéric Coudreau, ese Coudreau porque una vez alguien me regañó en YouTube, no se dice Coudron, Coudreau, es del francés Coudreau. Con todo el respeto de los adoradores de Frédéric Coudreau, Yo. al que reconozco como uno de los mayores jugadores del mundo, efectivamente, ¿quién le va a quitar eso? El extraterrestre se llama Semi-Sagener. Y le voy a decir por qué, ¿Qué? rápidamente. Nace de la misma escuela del billar libre, del cuadro, desde muy joven ya dominaba el billar. Él vino a, digamos, a dominar las 3 bandas en el mundo, con Dani Sánchez, ¿no? Que ya era un niño genio, el campeón mundial más joven, que creo que nadie son le ha grandes botado. amigos entre ellos. Sí, bueno, no sé si ya le batió el récord o no de campeón mundial joven, que el más joven campeón mundial, creo que todavía lo sigue teniendo Dani Sánchez. La cuestión es que, mire, Semi-Sagener, véalo atacar desde el que tenía por allá 20 años que hay partidas en YouTube y mírelo hoy todavía, jugador aguerrido,
técnico, dominó todas las modalidades del billar, no le tembló nunca la mano en una partida para tirar más retros, corridos, es un showman, ganó todos los títulos y tuvo algo que muchos no saben, que Semi Saginer le viene abriendo las puertas a Kudrov para que Kudrov y Jasper dieran el salto. Es más, primero Kudrov, Jasper seguía como muy detrás, como Djokovic en el tenis, le tocó esperar el turno para que Federer y Nadal le dieran el campito. Jasper me parece que le pasó lo mismo, le tocó esperar y fue Semi Saginer porque peleó y él se retiró del billar. Voy a decir un número de años, pero por lo menos 7 años se retiró del billar porque peleó con la Federación Turca y con la UMB del momento y el tipo se retiró de todo. Ahí realmente es que pueden empezar a saltar otros. Vuelve Semi Saginer y vuelve a ganar. Claro, pues ya hay una competencia y pocos han tenido la oportunidad de repetir. Y mire lo que hizo en la PBA. Y él sacó ahorita a los 60 años, volvía a ser campeón de la PBA, vuelve a dominar el billar. Mire, para mí realmente el extraterrestre se llama Semi Saginer. Con todo el respeto de Kudrov, obviamente, ¿quién le va a quitar? Por favor. Referentes a nivel nacional. A nivel nacional, creo que me parece de lo mejor, más técnico, juicioso, su cambio. Obviamente Robinson Morales. Él aceptó ese reto de venga para acá, señor, usted tiene que entrenar, le vamos a pagar. Él asumió ese reto. Era jugador de pool, ¿no, Adri? Sí, campeón. Campeón de pool. Y yo creo que el aporte que le hace el pool a lo que es hoy en día en las tres bandas es grandísimo. Y yo creo que, bueno, obviamente mi tocallito Fernando Díaz, pues los títulos lo avalan, su disciplina, su seriedad y profesionalismo en el juego, e indiscutible hoy en día Uvernay. Mire, Uvernay a mí me tiene muy gratamente sorprendido cómo también se le nota el cambio y esa transformación que él ha hecho. Ese proceso tan bonito Ese que ha vivido. proceso es que se le nota la forma seguramente que está cambiando el entrenamiento, en que ha cambiado la personalidad billarística, el tipo de juego en la mesa uno lo ve, o sea, uno dice, acá pasó algo. Y los resultados también. Y es un tipo, y es un deportista como debe ser, serio al jugar, responsable al jugar. Con un futuro impresionante. Sí, obviamente, JJ, Morales, Pedro González, 3 veces campeón, pues imagínense. Luis Martínez, oiga, Luis Martínez sabe que esa facilidad que tiene para jugar también es impresionante. Pero también es una facilidad que le han dado los años de entrenamiento, es un gusto verlo jugar de verdad. Yo a Luis Martínez sí, creo que fue el año pasado con Johan transmitiendo, lo vemos en una partida, la estamos transmitiendo. A él sí le vi lo que usted dijo de Jaime Carrasco también. De cajón a vuelta, de vuelta a pasebola, de pasebola a cajón, de cajón a cajón, de cajón a pasebola. No, Dios, impresionante. Qué locura, y con una facilidad. Una serenata, sí. Una serenata, sí. Literal. Sí. Perfecto. No hemos hablado del tema de Búfalo. Usted es distribuidor, ¿cómo fue ese tema? ¿Logró ser distribuidor de Búfalo y bien, es como el referente de Búfalo a nivel Colombia, ¿cierto, Flaco? A nivel Colombia soy la marca de Búfalo y soy el distribuidor. No soy el único, pero sí tengo la imagen representativa en Colombia. Búfalo es una marca súper antigua, ya lleva también como 80 años en el mundo. Va por la tercera generación. Ha cambiado su línea de tacos. Digamos que le tocó adaptarse al mundo de muchas industrias, pero es un muy buen referente a nivel mundial. Hoy en día cuenta con tacos de gama aficionada y gama media. Y Adam también. El Adam con N, Adam 2, Adam 3, Adam 4 son réplicas. Adam existe solo a nivel Japón, Corea y China. Y también sé de la representación. ¿Cómo la logré? Yo les escribí a ellos porque yo jugaba con un taco Búfalo de excelente pegada. Yo les escribí a ellos. En el 2023 ya firmamos un convenio más formal en Ámsterdam. Y de ahí nace el patrocinio al Team Búfalo. Si quiere, háganos ahorita el contexto porque lo mencionaron. ¿Cómo nació esto del Team Búfalo? ¿En qué consiste? El Team Búfalo nace por una iniciativa mía, porque ellas son medallistas de Juegos Nacionales
que son nuestros Juegos Olímpicos cada 4 años. El pool y el billar están incluidos a diferencia Pero de se los fue por la Juegos rama Olímpicos. femenina. Me fui por la rama femenina. Digamos que eso fue una evaluación propia que yo hice, un estudio propio que yo hice y el conocimiento se lo iba a transmitir a la rama femenina. Y ahí enganché al flaco villarista, le hice la propuesta a Búfalo para que por medio mío se le hiciera el patrocinio y se logró ese patrocinio. Lo que yo soy fiel creyente y ya sobró todo este podcast para explicarlo es, soy creyente del proceso. Okay. De poner, de hacer crecer una persona de acá a acá. Digamos que no era la facilidad de usted. No, creo en el proceso por el tema que ya expliqué, soy entrenador. Y ya hemos hecho en conjunto con Villares Bogotá 2 veces un F Challenge entre mujeres, estaba muy interesante. ¿Viene más F Challenge el próximo año? Dos viene el Ok. próximo año. Y también hay que darle un reconocimiento a don Manuel Chavarro de Mavi Ponqué, porque Patrocinadores que no hay muchos en el billar, entonces hay que Creen en reconocerlos. sí, yo digamos que en primera persona logré también convencer para bien a don Manuel de Mavi Ponqué en que nos apoyara a todos, incluido a mí, como equipo. Y los torneos los ha apoyado. Y los torneos los apoyaba. Cree en el proceso, él ya había patrocinado otras ramas del deporte, no del billar, sino otros deportes. Cree en el proceso, nos apoya y todo lo que, digamos, él pueda disponer también. Entonces, pues eso es muy chévere, ¿no? Total. Lograr un apoyo de empresa privada es buenísimo. El tema de los miércoles de pool o el pool con el flaco villarista, ¿cómo fue ahí, Adri? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese tema? No, realmente todo ha sido iniciativa de Fernando. Yo recuerdo que él nos acompañó en Juegos Nacionales. Digamos que yo lo distinguí por Sonia. Sonia era fanática del flaco villarista y ella fue la que me lo presentó. En ese momento yo estaba un poquito más en el tema del pool. Realmente la tres bandas no era pues tan atractiva para mí porque estaba muy enfocada en los Juegos Nacionales. Fernando tiene la oportunidad de vernos en Manizales, de vernos quedar allá medallistas. Cuando llegó a Bogotá, él me hace la propuesta, pues ya nos distinguíamos, o sea, ya hablábamos y él me dice, oye, felicitaciones por la medalla, te quiero entrevistar en el flaco villarista. Y fue muy bonito porque realmente, ay, mi primera entrevista. Y hubo una química muy bonita, a él le gustó lo que trabajamos ese día estábamos hablando mucho como del pool en general. Y a los 15 días me llama y me dice, oye, bueno, igual ese día también hablamos, yo le dije que sí, o sea, a mí me entusiasma mucho jugar pool, me gusta mucho lo que hicimos, el proceso que vimos con Sonia para ganarnos la medalla fue muy bonito. Y hablamos de eso y Fernando, pues como a los 15 días me llama y me dice, oye Adri, quiero hacerte esta propuesta, quiero incluir el pool en el canal. Yo feliz, yo dije, bueno, hagámosle pues y ya vamos para 2 años. 2 años. Precisamente ¿Y para... qué tal ha sido la acogida de la gente del pool? Porque el pool es mucho más grande que las tres bandas, Sí, ¿no? pues ha sido, yo creo que ha sido como un sube y baja, pero a nivel general me parece que ha sido muy buena. Y lo que yo le decía a Fernando es darle la oportunidad también a las personas que vean el pool desde el tema deportivo, ¿no? Porque aquí socialmente lo tienen como muy mal referenciado y sobre todo acá en el centro. Y me parece que cuando ya lo empiezan a conocer a nivel deportivo, lo que hablábamos nosotros ahorita hace un rato, hay personas que dicen, no, pero es que el pool es muy fácil porque es meter las bolas en las troneras y ya. Y dice Fernando en los episodios de miércoles de pool, venga y las Venga, Si lo ve tan numeral, si lo ve tan fácil, venga y hágalo. Sí, y darse cuenta que también es de entrenamiento, que también, es decir, decíamos nosotros, son disciplinas totalmente diferentes, pero que también requieren de un proceso para poder llegar a los logros que deseamos llegar. Vea que miércoles de pool, obviamente la fuerza de flaco villarista los viernes a las 6:15 está muy bien construida y las tres bandas pues hicieron eso. En el pool siempre le he dicho a Adriana, mire, nos ven 200 personas, pero nos ven los que nos tienen que ver. De hecho han salido oportunidades y ahorita que vino Miguel Amezcua de México, vino a hacer el billar tour flaco villarista con patrocinio de Suetana Hoteles. Él nos veía por miércoles de pool y uno de los, digamos, requisitos que él me puso antes de venir fue: yo quiero tomar clase contigo, quiero conocer eso y quiero jugar con Adriana Salazar, la que sale contigo el miércoles de pool.
Y así muchos, ¿no? Que, sí, vale. que Claro. han logrado, y es chévere. Ahora, el fútbol, tú lo dices, en Bogotá o en el centro de Colombia, y femenino, pues es difícil de difundir, ¿no? No tiene ese mismo engagement que tiene Flaco Villarista con tres bandas, pero nos ven los que nos tienen que ver y ha sido muy chévere. De hecho, yo aprendí mucho pool y eso ha enriquecido mi juego de tres bandas. Yo he visto, Flaco, que muchas personas han intentado, han salido de, llamémoslo así, mismas líneas como el Flaco Villarista, otros... El gordo Villarista. El gordo Villarista, exactamente. Hay muchos que han querido seguirlo, pero no es tan fácil porque es un tema de persistencia. Usted ya lleva, ¿cuántos capítulos? 230, 228. 200, exacto. Que ha sido duro ese tema de ser constante, el ser recursivo para encontrar nuevos temas. Ve un límite en el Flaco Villarista, o sea, muchas preguntas ahí en el tema, pero ¿cómo ve usted todo eso? Porque no es tan fácil, uno decir, bueno, ¿qué otros temas voy a aplicar? ¿O hasta cuándo el Flaco Villarista? ¿O usted realmente lo ve como infinito? El billar es infinito, pero digamos que el canal como tal tiene una curva y es por naturaleza. Claro. De todas maneras es por naturaleza. ¿Se puede seguir con los temas? Sí. Lo decíamos al comienzo, el Flaco Villarista está más enfocado al billar aficionado Sí. y tendrá un tope. Fíjese que ahorita Jaime Carrasco, también que le agradezco infinitamente, le dio un refresco total al canal y mejor dicho ahora todos, Jaime Carrasco, Jaime Carrasco, Jaime Carrasco, y eso demuestra que el canal puede seguir. Sigue el estudio, hay muchas cosas por las cuales hacer, usted mismo lo dijo, son capítulos de 10 minutos. No se puede cubrir todo. No se puede cubrir todo. Lo importante y lo que sí he tratado de hacer, no solo con el estudio del billar, es tratar de volverlo más dinámico, de no volverlo tan plano, tan rutinario. Pero bueno, pues de vez en cuando se trata de buscar nuevos escenarios, nuevos invitados y darle ese refresco al canal. Sí creo que va a tener un tope, estoy seguro que sí, pero para ese momento vendrá algo nuevo, que refresque, que alimente, que sea atractivo, Sí. que sea espontáneo y en su momento llegará. ¿Se puede vivir de YouTube, Flaco? ¿O le toca combinarlos con el tema de las clases, con Búfalo, con todo el tema? ¿O cómo lo ve usted esa parte de YouTube? Porque eso se lo pregunto es porque muchos atrás dirán el Flaco de ganar No. millones en YouTube. Sí, muchos todos, creo yo. Y mentiras. Vea, El Mr. Beast del Mire, billar. Que todos dicen no, mire, póngale cuidado. El billar es un nicho. El billar, las estadísticas de YouTube son sencillas. El 95% de sus visualizaciones son hombres y son mayores de 30 años. Pare de contar. Y bajo eso usted monetiza. Si las mismas visualizaciones, igualitas, las vieran hombres, mujeres, desde los 5 años hasta los 60 años, yo sería rico en Colombia. Por eso los youtuberos Millonario. que amplían ese margen, de verdad, son multimillonarios, o sea, pueden recibir cheques de 200 millones mensuales por hacer el mismo capítulo de 10 minutos. Pero hay que entender que el billar es mucho más restringido, como el youtubero famoso en bolos, no sé, o en tejo, o bueno, pues son nichos, ¿no? Entonces YouTube le ajusta sus ingresos a ese nicho. Ahora, para nada se puede desconocer que ya es un sueldo, pero usted tiene que estar toda la semana generando contenido. Usted deja de generar una Tiene que semana de estarle dando contenido, porque si no se le cae. se le baja de una vez Pero la monetización. es una buena ventana, porque a partir de ahí es que sale el tema de las clases, a partir de ahí es Sí. que salen otros... He ido 2 veces a Europa a dar cursos de billar y eso claro. sí, en este podcast me río en ese muy buen sentido. Primer colombiano Sí. que fue a España a dar clases de billar. Si no soy yo, me muestran quién fue el primero. Documentelo. Documentelo. Pero la verdad sí me sentí súper orgulloso en el 2023 cuando llegué y me hicieron bienvenida y la despedida que me hicieron del curso. Esa Sí. sí hago el ojo. Sí. Ah, sí, claro. Qué bueno. Calle de honor y todo, y la bandera y todo. Flaco, ¿cómo ha manejado el hate en redes sociales? Porque no falta en cada capítulo el que diga, pero es que yo lo vi, pero tal cosa. O por ejemplo, que le dicen que habla mucho. Aquí
dijo que iba a hablar poquito. Aquí sí se dio. Creo que el único que el podcast que va a ser más largo que lo va a quitar, el de Carrasco. Yo creo que cuando entrevistamos a Carrasco. Uy, el de Jaime Carrasco va a durar el doble del mío. El hate sí es muy fácil. Y tuve también una ventaja inmensa. Fui tuitero. Ok. Al ser tuitero, si usted quiere conocer una red social hostil del todo, ¿vale? Twitter, hoy en día X. Xero. X. Y yo durante muchos años fui tuitero. Y ahí sí usted sabe que es tener haters, bots, ofensas, porque Twitter no censura. Sí. Twitter sí es... y eso que había otra que también censuraba menos, ya se me olvida el nombre. Y usted crea mucho callo y manejo del hater. La verdad me ha ido bien en el Flaco Villarista, me dio risa hace muy poco por ejemplo, hay haters de haters, ¿no? Y es que hay unos que sí son ofensivos. Mucho bla bla bla, agilicen, ¿cómo fue que yo le mandé el pantallazo? Necesito aprender, muévase. Ya ahí me das hasta risa. Sí, claro. La verdad he sido afortunado, yo creo que en 4 años he bloqueado a 3, bloqueado. Me desbloquea, Flaco. No, ya. No les he respondido porque ni para qué. Bloqueo y ya. Sabe que sí me sacaba de quicio un poco la parte mental. Y eso no se hace. Que a usted lo vean jugando en vivo y en directo, se le paran al lado y dicen, Ahí sí las. acá no las puede editar. Eso es ser ofensivo, eso es un manejo que al comienzo me ponía rojo, me sacó de partidas. Y me parece ser uno muy mala leche hacer una cosa de esas en plena partida. Total. Yo me aguanto cualquier cosa. Hoy en día a mí me dicen eso y claro, o sea, de todas maneras lo desestabiliza. Pero yo creo que es hater ese, el que se me paró en varios billares. Ya taqué, estoy en una partida seria y acá como no las puede editar, eso Duro. es ser uno mala leche, así tal cual. Bueno, Flaco, pues el objetivo de este podcast, que es la segunda vez que lo hacemos, usted ahora creo que experimentó de primera mano porque hablábamos y decía, no tan largo, yo creo que este es para, eso como usted dijo ahorita, los que lo vean y los que lleguen hasta acá son los que están, el que quiera saber más de usted, saber más de lo que ha hecho, ver su conexión con el tema del aprendizaje y toda esta parte, y bueno, qué bueno que coincidimos para que Adri fuera la co-entrevistadora de este tema. Supimos mucho más del Flaco, le agradecemos mucho por todo lo que nos ha aportado al tema del billar, porque como usted dice, algo aprenderá y cada vez que uno ve sus capítulos, algo se le queda, algo mejora, aprenderá o algo recordará. y toda esta conexión que hemos hecho con Univillar, los cursos que hemos grabado, los patrones, su paquete de talleres, lo que algún día mostraremos de lo que hicimos con Fernando Díaz, lo que hace con Adri. Bueno, hay mucho, espero que podamos seguir trabajando y que podamos seguir saliendo más allá adelante. Entonces, le agradezco mucho por haber venido. Adri, gracias por estar acá con A nosotros. ti por la invitación, gracias Fer también. Quedan 2 cosas para el 2026, el ciclo de los otros 60 patrones para la construcción de 120 y uno en conjunto de billar y 3 bandas, que ese va a ser una sorpresa muy agradable para el otro año. Lo preparamos ahí pequeñito, pero tenemos que servirlo en la mesa, cocinarlo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.